Colombia, Venezuela, entre otros países más. Entonces, el artículo que se publicó en la revista de Macrohistoria y que el día de hoy vengo a profundizar un poco más sobre él, es precisamente una revisión de parte de la historiografía que se ha producido en los últimos 30 años sobre el tema del antifascismo en América Latina y que precisamente el hincapié que hago sobre ello es tratar de ver cómo se ha visto este fenómeno como un fenómeno que si bien no se puede concebir como externo, sí se ve como una cuestión internacional dentro de esas lógicas, ¿no? Entonces, permítanme un momento para compartir la pantalla. Ya está. Eh, Como les decía, para precisamente este artículo y para la investigación que estoy desarrollando, trato de retomar mucho de las propuestas que se han venido realizando en los últimos años sobre la cuestión del antifascismo, sobre todo el tratar de ver a este fenómeno como una cuestión plural en la cual convergen diversas posturas ideológicas y diversos sectores sociales, y que esto hace que sea un fenómeno un tanto complejo de abordar debido a que si bien se retoma una sensibilidad común, por así decirlo, retomando lo que señala Bruno Gropo al respecto, sí se convergen muchos intereses y muchas tensiones dentro del campo antifascista. Entonces, en este sentido, la historiografía sobre el tema en América Latina no ha sido exenta precisamente de estas cuestiones. Ha tratado de profundizar en algunos aspectos que, por ejemplo, la historiografía europea no ha tomado como mucha relevancia o que se ha dejado un poco más de lado. Y también es posible entender que dentro de la historiografía antifascista en América Latina se parte de una pregunta común, que es precisamente cómo un fenómeno que de origen se concebía europeo, tuvo relevancia y expresión propia en los países latinoamericanos, ¿no? Sobre todo porque en un inicio se veía que el fascismo era un fenómeno eminentemente europeo, después hubo muchas particularizaciones y muchas matizaciones a esta afirmación, sobre todo porque se empezó a ver cómo se construyeron nociones sobre el fascismo en América Latina, ¿no? Entonces, en ese sentido, también la ponencia tiene el propósito de confrontar el problema de conjuntar la dimensión internacional bajo las lógicas propias de la región, en cada una de estas naciones latinoamericanas, y ver cómo a partir de estas interacciones entre lo macro y lo micro se da una serie de transferencias y de traducciones en la situación del fascismo al antifascismo en América Latina, ¿no? Entonces, por eso estructuro esta presentación en tres partes principalmente. La primera de ellas es tratar de dar un matiz general de lo que ha sido la historiografía europea sobre el tema hasta el momento. Un segundo aspecto que sería abordado también sería una cronología de la historiografía del antifascismo en América Latina. Y un tercer aspecto que se revisitaría también sería precisamente a partir de qué tópicos y de qué aspectos han entendido en América Latina el antifascismo como un fenómeno internacional, ¿no? Que trasciende más allá de las fronteras nacionales y que se puede hablar de que establece dinámicas un tanto generales o al menos un tanto regionales para este fenómeno, ¿no? Y pues bueno, sin más al respecto, pues trataré de entrar en materia, ¿no? Como les comentaba, dentro de la historiografía del antifascismo prácticamente tiene su origen con el término de la Segunda Guerra Mundial, a partir de los años de la posguerra, sobre todo en la década de 1940, surgen una serie de trabajos que comienzan a revisitar precisamente lo que fue la práctica antifascista durante los años de entreguerra y el conflicto mundial, y que precisamente tenía como el objetivo de tratar de realzar ciertas figuras o ciertas acciones que se podrían considerar como heroicas o de gran valor, y que precisamente siguen la tónica de esta etapa durante las siguientes décadas, ¿no? Esta etapa precisamente conocida como la etapa del paradigma antifascista, perdón, este, tiene como objetivo tratar de realzar aquellos sectores que se podrían considerar que fueron olvidados o dejados un tanto de lado por mantenerse en la anónima, en el estado anónimo, sobre todo
de aquellos miles de partisanos que participaron en las resistencias antifascistas durante los años de la guerra y que tenía como objetivo político el tratar de legitimar a aquellos regímenes surgidos de las victorias aliadas en distintos países con el propósito de proyectarlos y afianzarlos políticamente en el entorno de la posguerra, ¿no? Tanto de los países que quedaron bajo la influencia del bloque soviético como aquellos que quedaron bajo el bloque capitalista, se da una serie de construcciones retóricas que precisamente tratan de impulsar este modelo historiográfico, ¿no? En este sentido, era muy común la producción de biografías sobre líderes de los movimientos de resistencia. También existieron una serie de trabajos que se podrían considerar hoy en día como de historia social, que trataban de ejemplificar las formas de resistencia y de sociabilidad que existieron dentro de las comunidades antifascistas y que perdón, precisamente tenían un trasfondo en este orden político de interés de legitimar estos regímenes de la posguerra, ¿no? Eh, pero lo que tal vez se pueda considerar como trascendental para la exposición del día de hoy es que este tipo de producciones historiográficas, que generalmente provenían sobre todo de sectores que no se dedicaban profesionalmente a la historia, aunque sí había algunos casos en los cuales se producían, tenían una visión del antifascismo como un fenómeno eminentemente europeo, en donde sus lógicas solamente se manifestaban en el espacio nacional, sin poner en tensión la cuestión internacional y ni siquiera hablar de una estructura articulada como serían los internacionalismos, no sé, la tercera internacional, la cuarta internacional, entre otras más, que dieran como facilidad o al menos cierta estructura o cohesión a este tipo de movimientos, ¿no? Se enfoca sobre todo al espacio nacional sin poner en comunicación con otros países. Un segundo momento, precisamente, de, dentro de esta historiografía europea sobre el tema, se da entre 1970 a 1995, más aproximadamente, que es conocida precisamente como la etapa revisionista o la etapa de corte más liberal, en la cual a partir del debacle que tienen el paradigma antifascista a partir de la década de 1960, sobre todo por las problemáticas que se vivieron en diversos países del bloque socialista, como el alzamiento en Praga, o diversas tensiones también que se empezaron a vivir en países del bloque capitalista, como el movimiento del 68 en Francia, en otros países también, empiezan a ser cuestionadas estas narrativas de corte heroico, ¿no? Ante ese sentido, precisamente durante la década de 1960, diversos autores, sobre todo de Italia, como Renzo de Felici, empiezan a hacer estudios sobre el fascismo que ponían en tela de juicio muchas de las afirmaciones que se habían maquilado durante los últimos 30 años y que tenían como objetivo mostrar otra cara de este tipo de regímenes, donde se veía que precisamente sí contaban con un apoyo popular amplio dentro de la población italiana, o que la figura de Benito Mussolini no era considerada como la principal, o que realmente él no detentaba todo el poder, ¿no? Esta acción revisionista por parte de la historiografía, si bien se concentró más en el caso italiano, en el caso alemán también tuvo sus figuras, una muy destacada y que hasta el día de hoy sigue siendo polémica, es Ernst Nolte, y que precisamente derivado de este esfuerzo como por revisitar la constitución de los regímenes fascistas, se desprende también una tarea de revisitar las labores de las organizaciones antifascistas y tratar de ponerlas en tela de juicio respecto a qué tanto contribuyeron a la lucha en contra del fascismo, pero también qué tanto funcionaron como comparsas de la Unión Soviética, ¿no? Precisamente hay que tener en cuenta que durante la década del 70 y de los 80 comienzan a resurgir ciertas narrativas que ponían en cuestión al bloque socialista, sobre todo en
dentro de las manifestaciones del llamado antitotalitarismo, que sería promovido en diversos espacios intelectuales y que tendría como principal figura, por ejemplo, a François Furet, y que tenía precisamente el objetivo de cuestionar no solamente la concepción de totalitarismo dentro del nazismo o dentro del fascismo italiano, sino también equipararlo al comunismo, no solamente de la Segunda Guerra Mundial estalinista, sino también al que se vivían durante esos momentos como una forma precisamente de tratar de hacer una lucha final en contra del bloque socialista y que pues tendría como resultado en cierto sentido su caída en la década de 1990, ¿no? Entonces, precisamente bajo esta lógica, esta etapa revisionista concibió que las narrativas promovidas por el paradigma antifascista caían como en lógicas bastante eh, exacerbadas e imparciales y que era necesario precisamente cuestionar a todos aquellos movimientos calificados como antifascistas, sobre todo aquellos asociados con los frentes populares que promovió la Tercera Internacional, y que estos simplemente habían funcionado como un lavado de cara del estalinismo con el propósito de legitimarse frente a las eh, potencias democráticas o las potencias occidentales y ser considerado como un aliado adecuado en la lucha contra el fascismo durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En ese sentido, una cuestión que realza precisamente esta historiografía revisionista es que los crímenes que cometió la Unión Soviética suelen ser equiparables a los campos de concentración que manejaron los regímenes fascistas, sobre todo la Alemania nazi, y que en ese sentido aquellos sectores que se aliaron con el comunismo en los frentes populares fueron ingenuos y sirvieron simplemente como títeres para legitimar estas posturas, ¿no? Precisamente también dentro de esta corriente se suele agrupar al ya mencionado François Furet, también a Annie Krieger, a Antonia Cronenberg, a Antonio Gali, entre otros más, que son como las figuras que más han promovido esta retórica, que si bien se puede decir que sigue vigente en ciertas esferas o en ciertos espacios, ha perdido mucha fuerza historiográfica, al menos en las discusiones actuales, ¿no? La tercera etapa, que es precisamente la que se podría considerar que vivimos hasta el día de hoy, en cierto sentido, aunque empieza a haber como otros esfuerzos, es una etapa que precisamente confronta esta actitud revisionista y trata de expandir el sentido del antifascismo hacia otros horizontes, ¿no? Eh, Surge precisamente a mediados de 1990 a partir de esfuerzos que se dan en el campo historiográfico francés y alemán principalmente, que tienen como objetivo revisitar lo que fue la experiencia antifascista de estos países, pero tratar de conectarla con otras experiencias, ¿no? Sobre todo el continente europeo. Comienza a surgir una visión del fascismo como un fenómeno plural que se constituyó por diversas fuerzas y que no necesariamente compartían los mismos intereses, sino que tal vez compartían la misma preocupación por la emergencia del fascismo como amenaza para estos países, pero que realmente sus objetivos diferían en muchos sentidos, ¿no? Entonces, bajo esta visión, reivindican, digamos que la actitud crítica del paradigma revisionista, pero llaman a complejizarlo, a matizarlo y también a disminuir al menos la carga condenatoria en contra del comunismo, sino que llaman a situar precisamente a las manifestaciones antifascistas dentro de un contexto determinado que precisamente permita ver tanto las tensiones como las virtudes y los propósitos que tenían estas mismas iniciativas con el objetivo de, si bien no juzgar, sí ponerlos en una balanza de una forma un tanto más justa, ¿no? Eh, a partir de este momento, precisamente, autores como Enzo Traverso, Anton Rabimbach, Leonard Rapon, Nigel Coetzee, Art Barway-Camper, Hugo García, Bruno Groppo, Isabel Pichet, entre otros más, se han convertido en referentes precisamente dentro de los estudios del campo antifascista y que
tratan de promover hasta el día de hoy, sobre todo en una visión global, ¿no? Llevando al fascismo hacia otras dimensiones fuera del espacio europeo y tratar de comprenderlo como un fenómeno que se articula bajo una sensibilidad común y que tiene, si bien objetivos plurales, sí lazos también en común, ¿no? En este sentido, tal como resalta Hugo García, es posible caracterizar de forma breve eh, el estado actual de la historiografía antifascista, articulada en los siguientes objetivos. El primero sería que el antifascismo es una manifestación política muy extendida, con imprecisiones y grandes variaciones respecto a quienes lo integraban y a quienes o a qué calificaban como fascismo. El segundo sería un reconocimiento de la pluralidad de actores y posturas ideológicas. El tercero, el desplazamiento del estudio de las organizaciones y la propaganda antifascista a los estudios sobre las culturas e identidades antifascistas, donde se busca comprender la conformación de lo que los historiadores llaman como sensibilidad, etos, mentalidad, etc. La cuarta sería el estudio de los aspectos culturales del antifascismo, su maniqueísmo, su relación con aspectos como nación o democracia liberal, su dimensión religiosa, el machismo presente en ellos, su defensa del humanismo, entre otras cuestiones más. El quinto sería el abordaje global del problema y el subrayar la flexibilidad del movimiento para adaptarse a distintos contextos y tradiciones diversas. Además de que se entiende que la posibilidad de hablar de un antifascismo global se debió precisamente a que durante la coyuntura de la época entre guerras, convergen diversos aspectos que dan la posibilidad de esta conexión global, ¿no? El primero de ellos sería precisamente que existieron diversos fenómenos como la Guerra Civil Española, la Guerra de Etiopía, el estallido de la Segunda Guerra Mundial, que permitieron precisamente una participación, digamos, masiva de países en estos fenómenos. El segundo fue el hecho de que compartieron valores y manifestaciones en común, tales como una estética de la resistencia, que es lo que propone también Hugo García. Un tercer aspecto sería precisamente la existencia de movimientos internacionalistas que promovieron y que contaron con una estructura propia que posibilitara precisamente unos circuitos de comunicación que difundieran los principios antifascistas. Y también la estructuración de estrategias que se podrían considerar como comunes en la lucha antifascista y que se dio sobre todo en utilizar publicaciones periódicas, organizaciones sindicales, entre otros elementos más, como objetivos y fuentes de lucha dentro de estas lógicas, ¿no? Y pues bueno, eso sería lo correspondiente a la historiografía europea hasta la actualidad. Pero hablando de las historiografías de América Latina, es posible ver que es un fenómeno un tanto más reciente, que realmente tiene alrededor de 40 años que se vienen estudiando y que hay un gran desfase respecto a las etapas que tiene la historiografía europea respecto a la americana, ¿no? En este sentido, es posible situar el surgimiento del interés historiográfico por el antifascismo en países como Argentina, México o Chile a partir de la década de 1980, específicamente 1984 o 1985, donde el estudio de las comunidades extranjeras que tenía cierto auge durante estos años, de ahí se desprendió un interés precisamente por comprender cómo es que habían llegado comunidades de exiliados políticos durante los años de entreguerras o durante los años de la Segunda Guerra Mundial a los países latinoamericanos, ¿no? A partir de ahí precisamente surgen los primeros estudios sobre el antifascismo en la región y que tienen precisamente como principales actores a estas comunidades de exiliados, ¿no? Autores precisamente como Brígida von Metz, Ricardo Pérez Monfort, Verena Radku, Wolfgang Kessling, que se abocan sobre todo a estudiar el exilio germanoparlante en México, Pietro Fanesi, que estudia el exilio italiano en Argentina, o João Fabio Bertoña, que tiene una perspectiva cruzada entre Brasil, Argentina y Uruguay, precisamente también dentro del exilio italiano, constituyen esta primera etapa que, más allá de centrarse como
en el exilio como actores preponderantes, sí conciben que el antifascismo fue un fenómeno externo que fue introducido por estos sectores y que no se podría decir que no profundizan más allá de ver si estos se convirtieron en propagadores o incentivadores de la militancia antifascista dentro de sus contextos receptores, ¿no? Sino que se limitan a comprender cómo estos utilizaron la bandera del antifascismo como una forma de reivindicar su causa política y también su situación de exilio dentro de los países receptores. A su vez, no tienen tampoco un interés por ponerlo en tensión, más allá del caso de Bertoña, tratando de ver las conexiones o las formas en cuales se comunicaron entre las distintas redes de los exilios, por así decirlo, ¿no? Pero precisamente a los pocos años, sobre todo a partir de 1995, 1996, comienzan a surgir, digamos, una segunda oleada de estudios sobre el tema, cuyo propósito era precisamente tratar de rescatar las experiencias que tuvo el fascismo dentro de los contextos nacionales de la región, ¿no? Se complejiza precisamente el panorama del antifascismo como un movimiento que puso en jaque al campo político de cada uno de estos países y que precisamente fue adoptado por diversos sectores y adaptándolo de acuerdo a sus intereses y a sus propósitos políticos, ¿no? En ese sentido, autores como Ricardo Pasolini, Andrés Biso, James Kane o Ana Bonet Cólera se convirtieron como en los principales promotores de esta perspectiva, en la cual, a partir de propuestas como la concepción de la internacionalización del campo político nacional o el empleo del lenguaje antifascista dentro de una lógica de posición amigo-enemigo, este, se llevó precisamente a tensionar cómo este fenómeno de corte internacional se fue adaptando a cada uno de los contextos nacionales y situándolo bajo lógicas propias, ¿no? Una tercera etapa de, del antifascismo y que en cierto sentido se extiende hasta el día de hoy, surge a partir de mediados de la década del 2000 y que tiene que ver con un estallido por el interés sobre el fenómeno. A partir del 2005-2006 es posible encontrar un aumento exponencial en cuanto a las perspectivas y en cuanto a los enfoques desde los cuales se ha trabajado el fenómeno del antifascismo y que tiene no solamente una pluralización de estos enfoques, sino también una pluralización de los casos de estudio y de los contextos en los cuales se aplican, ¿no? A partir precisamente de las contribuciones que realizaron autores como Ricardo Pasolini o Andrés Biso, se han sumado otros autores como Jorge Nallín, Daniel Spencer, Andrea Eichelkreising, Adrián Celentano, Denis Arias Moras, entre otros más, que precisamente han llevado como a una revisión mucho más profunda de lo que fue el antifascismo durante los años entre guerra y la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En este sentido, se, si bien han surgido intereses, por ejemplo, un enfoque más asociado a la historia intelectual o a la historia de la cultura impresa, que ha puesto como particular atención a la forma en que la prensa y las publicaciones periódicas funcionaron como plataformas de difusión y discusión de ideas sobre el antifascismo, se puede resaltar sobre todo, al menos en los últimos años, que ha habido una emergencia muy fuerte respecto a la visión de género y la historia de las mujeres y su participación dentro de los movimientos antifascistas, ¿no? En este sentido, autoras como Sandra McGee-Dosh, Adriana Balobra, Rosa Guzmán Rodríguez, Laura Pascali, Claudia Fedora Rojas, Jimena Giles Moreno, entre otras más, precisamente han profundizado en cómo a partir de organizaciones de mujeres o también cómo a partir de una visión, digamos, cuestionadora de los movimientos un tanto de hombres exclusivamente, se puede entender cómo se compaginan tanto los intereses de las luchas feministas como las luchas antiimperialistas y antifascistas, ¿no?
También dentro de este campo emergente es posible situar que en los últimos años se ha citado un particular interés de la relación entre religión y antifascismo, sobre todo de grupos de católicos y de judíos, que reivindicaron la lucha antifascista para condenar precisamente aspectos como el antisemitismo que manejaban muchos de los regímenes fascistas en Europa, o también una visión, digamos, de un cristianismo humanista, sobre todo a partir de la figura de Jacques Maritain, eh, y su oposición en contra de los fascismos, ¿no? En este sentido, los trabajos de autores como José Zanca o Martín Vicente precisamente han contribuido dentro de este campo. Y por otro lado, también se han revisitado otros campos historiográficos que se habían trabajado con anterioridad, pero que quedaron, digamos, bajo una concepción un tanto simplista o no tan profunda, como fue precisamente el sector de los exilios o la relación entre campo político nacional y antifascismo, y con ello se han profundizado y se han matizado muchas de las afirmaciones que se hicieron originalmente por los primeros trabajos sobre el antifascismo, ¿no? Precisamente a partir de autores como Ari Reimann, Hermann Friedman, Juan Andrés Berciano, a Andrea Henke Kleising otra vez, Sebastián Rivera Mir, Daniel Kerfel, Hernán Camadero, John Leaf, Jimena Urbia Ordekerken, entre otros más, precisamente han permitido complejizar eh, las tensiones que existieron dentro de los exilios, pero también las relaciones que se tejieron entre estos sectores y otros grupos de la izquierda latinoamericana, sobre todo de la esfera comunista, pero no exclusivamente, ¿no? Es posible señalar que esta historiografía ha tratado de situar precisamente cómo el antifascismo significó la posibilidad de construcción de puentes políticos y puentes sociales que pusieron en tensión a muchos de los actores que convergieron en los espacios latinoamericanos durante estos años, sean exiliados, sean nacionales, sean viajeros, sean a partir de correspondencia, etcétera, y que precisamente al menos para los países de la región, ha comenzado a entender a este fenómeno como un fenómeno de carácter cosmopolita, donde la circulación debe ser un elemento fundamental para comprenderlo, ¿no? Eh, a ello también, en este sentido, pues la pluralización, digamos que de la medialidad como un elemento fundamental para comprender la circulación de ideas y de producciones culturales ha tomado cierta vigencia dentro de los estudios, sobre todo, como había señalado, de publicaciones periódicas eh, y que precisamente ha permitido ver cómo se construyeron circuitos de comunicación a lo largo del continente y que se puede hablar de digamos, una lógica regional en la constitución del antifascismo, sobre todo a partir de la discusión de ciertas posturas o de ciertas concepciones sobre lo que era este fenómeno del fascismo y de qué forma era necesario contrarrestarlo y combatirlo, ¿no? Es posible señalar de que hay una fuerte discusión de tratar de ver a las dictaduras latinoamericanas de la época, como el peronismo en Argentina, algunos regímenes en Centroamérica y en el Caribe, o incluso el varguismo en Brasil, eh, para tratar de concebirlo como manifestaciones propias del fascismo en América Latina, ¿no? Hay por ahí también una serie de discusiones respecto a qué se puede considerar como un fascismo americano o un fascismo criollo, y también si existía riesgo de alguna deriva autoritaria, incluso en Estados Unidos. En ese sentido, pues autores como Andrea Deves, Patricia Pizarroso, Ángela Mireles Oliveira, Mariana Moraes Medina, José Mendoza Pérez, entre otros más, han sido precisamente algunos de los promotores de esta revisita a este tipo de fuentes, ¿no? Como a materia respecto a cómo se ha considerado el antifascismo como un fenómeno internacional en la historiografía de la religión, esto es posible señalarlo a partir de cuatro tópicos o de cuatro eh, temas que reúnen precisamente a una serie de discusiones dentro de la historiografía y que tratan
de poner precisamente en tensión y en conjunción a la dinámica macro y micro, ¿no? En este sentido, esta problemática la forma tensa y de forma compleja, donde no siempre es posible como recuperar o visualizar todos los matices que han tenido estas conjunciones entre lo macro y lo micro, y que si bien dan origen a manifestaciones peculiares o particulares del antifascismo, eh, ocasionalmente se pierden precisamente en esta concepción particularista respecto a de qué forma se comunicó con otros fenómenos, ¿no? Un primer aspecto precisamente que pone el dedo sobre este tema es, de nueva cuenta, los exilios como promotores internacionales del antifascismo, donde esta primera reivindicación o de esta primera ola historiográfica, como señalé, que tenía una visión un tanto simplista, por así señalarlo, eh, donde se veía al exilio solamente como un núcleo ajeno frente a la realidad receptora, y que fueron los únicos actores antifascistas de relevancia, por así decirlo, ha sido cuestionada precisamente por las nuevas perspectivas que han surgido en los últimos años y que han tratado de recuperar precisamente estos canales de comunicación y de interacción entre actores nativos y actores del exilio, ¿no? En este sentido, rescatando lo que Enzo Traverso señala como la cultura del antifascismo, como una cultura precisamente cosmopolita por la movilidad de las personas a partir del exilio y del viaje. Autores como Rogelio de la Mora o Jorge Nallín, Ricardo Pasolini, entre otros más, han comenzado a tensionar la visión del exilio como un fenómeno que no solamente puso en diálogo lo que era el fascismo en el contexto receptor, sino que ellos mismos resignificaron lo que entendían por fascismo y lo que se entendían a ellos mismos como integrantes de una nación europea, ¿no? En este caso empiezan dentro de la historiografía a surgir un interés particular por comprender cómo se construyen las llamadas otredades identitarias, donde precisamente, digamos, los sectores exiliados construían una serie de herramientas y posturas retóricas que trataban de diferenciar precisamente entre ellos y los sectores fascistas de sus naciones de origen, precisamente con el propósito de legitimarse frente a los ojos del contexto receptor en el cual se situaban, pero también de tratar de reimaginar precisamente a su nación como un proyecto a largo plazo y que les diera la posibilidad de establecer elementos comunes en la lucha antifascista con otros sectores ideológicos, ¿no? En este sentido es posible ver fenómenos como la llamada la otra España o la otra Alemania, donde precisamente a partir de la revalorización de diversas manifestaciones culturales o intelectuales, ya sea literatura, arte, música, entre otras cuestiones más, buscar cómo ellos representaban a esas manifestaciones vinculadas sobre todo con la cultura occidental frente a la llamada barbarie fascista, ¿no? Esta recuperación de ciertas figuras o de ciertos elementos que actualmente es un factor que se ha puesto a discusión dentro de la historiografía, este, puso precisamente en tensión su propia concepción identitaria, se reformula precisamente a partir tanto de lo que ellos comprendían como necesario realzar dentro de estos aspectos comunicativos, pero también cuestionada y realimentada a partir del contexto receptor. Por ejemplo, en el caso mexicano, el exilio germano parlante que ha venido estudiando Andrea Eike, tuvo un diálogo muy interesante sobre la concepción de la Revolución Mexicana y cómo estas dos luchas se emparejan a partir de una dinámica antiimperialista y de oposición y resistencia en contra de estos regímenes, digamos, de carácter autoritario, ¿no? Entonces, a partir de esos aspectos, pero también
cómo es posible entender que el exilio se articuló no solamente a partir de las naciones europeas, sino que también naciones americanas propiciaron el exilio de sus propios paisanos y que a partir de estos exilios se construyeron movimientos de carácter antifascista o que se compaginaron como el antifascismo, como el unionismo centroamericano, el antiperonismo argentino, ha venido precisamente como a dar una renovación y a poner en tensión esta concepción del exilio como el actor preponderante o el actor crucial que trajo consigo el antifascismo, ¿no? Sino que ver que si bien fueron uno de los promotores más importantes de la lucha antifascista en los países latinoamericanos, eh, también sufrieron o vivieron procesos de resignificación y de reconstrucción, por así decirlo, dentro de estas lógicas, ¿no? Entonces, bajo ese sentido, historiográficamente es posible señalar que se ha comenzado a cuestionar el peso del exilio como actor antifascista, pero también es necesario como recolocarlo otra vez dentro de los canales globales de comunicación para ver qué tanto fue el actor preponderante dentro de esas lógicas, ¿no? Un segundo aspecto que también ha empezado a tocarse con fuerza dentro de la historiografía y que surge precisamente ante las propuestas de Andrés Biso y Ricardo Pasolini, es el antifascismo como un fenómeno que se inserta en el contexto político local y que propicia su internacionalización, ¿no? En este sentido, Ricardo Pasolini realizó la propuesta por allá del año 2005-2006, precisamente de la concepción de la internacionalización de la política nacional, en donde concibe que a partir de la introducción de ciertas posturas o ciertas luchas, sobre todo para el caso latinoamericano a partir de la Guerra Civil Española, eh, se vivieron los fenómenos internacionales como fenómenos propios, ¿no? O sea, generan una tensión demasiado grande dentro de los campos políticos nacionales y era imposible mantenerse al margen de ellos, ¿no? Por lo cual era necesario posicionarse y actuar de acuerdo a esa posición, ya sea a favor o en contra del fascismo, a favor o en contra del franquismo, etcétera, ¿no? Entonces, esta tensión y esta posición hacía que a partir de la retórica antifascista se empezaran a construir una serie de ideas y de narrativas donde se asociaba el antifascismo con valores o manifestaciones históricas propias del contexto, se rescataban figuras de los libertadores de la independencia y se les ponía el calificativo de que ellos eran los antecedentes de la lucha antifascista, por ejemplo, o se trataba de cuestionar también muchos de los valores, digamos, que unían al orden liberal o al orden socialista bajo estas manifestaciones antifascistas y que precisamente construían una serie de ficciones narrativas que trataban de dar orden y lógica al funcionamiento político de la época bajo esta dimensión internacional, ¿no? Por otra parte, la propuesta de Andrés Biso de la incorporación del discurso antifascista al campo político nacional bajo la construcción de dicotomías de amigo-enemigo, precisamente se asemeja un poco al planteamiento de Pasolini, sobre todo en ver cómo se inserta el antifascismo dentro de estos espacios, pero él se enfoca sobre todo en realzar que el lenguaje antifascista se construye en una herramienta que fue empleada por los diversos grupos políticos y que precisamente tenía el objetivo de construir una noción de amigo-enemigo bajo estas lógicas maniqueas y bipolares y que em- tenía la función de condenar a todo aquello asociado con una manifestación fascista, ¿no? Ya fueran grupos o partidos políticos filofascistas o simpatizantes, o que no necesariamente tenían que ver con el fascismo, pero eran calificados como tales por tener una postura conservadora o por estar vinculados a la Iglesia Católica, qué sé yo, ¿no? Entonces,
Bajo estas, digamos, esferas de tensión, estas propuestas precisamente plantean un acercamiento de lo macro y lo micro, donde el peso de lo macro transforma lo micro, ¿no? Eh, es posible comprender que la esfera política y la esfera social, al menos de 1936 a 1945, en el caso de la mayoría de los países latinoamericanos, se recluyeron en esta lógica bipolar y que buena parte de las manifestaciones políticas hicieron uso de ella, ¿no? Pero también es necesario poner en cuestión de que esta perspectiva historiográfica ha dejado un poco de lado la construcción emocional o la construcción, digamos, más de sensibilidad sobre lo que significó precisamente estas lógicas bipolares, sobre todo en la concepción del fascismo como una verdadera amenaza a estas naciones, ¿no? Para eso habría que preguntarse realmente qué tanto impacto tuvo el sector emocional dentro de estas articulaciones para tratar de dotarle de un sentido más profundo a ello y tratar también como de darle un poco más la vuelta de qué tanto el contexto nacional se vio influenciado por lo internacional más allá del campo político, ¿no? Un tercer aspecto que precisamente es tal vez el que está en mayor auge en la actualidad, sobre todo por el número de trabajos que han surgido en los últimos años, es precisamente el papel de la circulación de producciones, actores e ideas antifascistas entre América y Europa, pero también dentro de los mismos países latinoamericanos, ¿no? En ese sentido, ha existido una prioridad por revisar o revisitar a los impresos como actores preponderantes dentro de esta lógica de la circulación, donde la revista o donde el diario se convierten en plataformas de difusiones de ideas, de debates, de expresiones, de posicionamientos frente a la esfera pública, y que precisamente constituyen una de las fuentes principales con las que se ha venido estudiando el fenómeno del antifascismo desde hace casi 3 décadas, ¿no? Eh, si bien no es posible señalar que exista un cuestionamiento serio o la visión de trascender, digamos, de estos estudios hacia otras esferas, sí es posible señalar de que ha habido una pluralización bastante compleja de lo que se ha entendido tanto por circulación como por producciones culturales, ¿no? Eh, por ejemplo, trabajos como los de José Mendoza o Patricia Pizarroso se han enfocado en construir al exilio como un actor productor de producciones culturales y que precisamente en revistas o en diarios encontraron la forma de tratar de compaginar con su contexto receptor, ¿no? Otra división, por así decirlo, es la que ha manejado, por ejemplo, Andrea Deves, Denis Arias Mora o Martín Vicente, de ver precisamente en las revistas y en los diarios, este, ver cómo precisamente se construyeron concepciones identitarias, cómo se definió una postura política o cómo se definió un entendimiento sobre lo que era el fascismo y cómo a partir de estas producciones se trató de legitimar una postura política específica, tratando de formar una opinión pública favorable a dicha posición, ¿no? Un elemento más que también que tal vez valdría la pena rescatar es como, por ejemplo, a partir de estudios como el de Ricardo Pasolini, Miranda Lida, Ángela Meireles, entre otros más, se ha visto cómo los modelos de lucha antifascista que se generaron en otros países como Francia, con el caso del movimiento Claridad, o en Estados Unidos, con la comunidad de exiliados franceses, situada sobre todo en Nueva York, se convirtieron en modelos de acción y de entendimiento de lo que era el antifascismo para ciertos sectores latinoamericanos, ¿no? Sobre todo sectores cercanos
al comunismo, para el caso de Claridad, o sectores cercanos a una visión liberal, cosmopolita, para el caso de los exiliados franceses en Argentina, ¿no? Pero digamos que dentro de este corpus historiográfico que ha venido dominando los enfoques en los últimos años, sobre todo compaginando la perspectiva de la historia intelectual, eh, se ha caído un poco en la sobreexplotación del impreso como fuente para comprender el antifascismo y se han dejado de lado otras producciones culturales que tal vez valdría la pena revisitar, revalorar y también ver qué tanto impacto tuvieron dentro de estas lógicas, ¿no? La gráfica, la producción literaria, eh, la producción cinematográfica o de cortos eh, animados también, las historietas o la misma producción de libros que no ha sido tan abordada como las revistas, serían elementos que sería necesario también poner en discusión y bajo la postura crítica de la historiografía, ¿no? También ver qué tanto papel tuvo los medios comunicativos de masa, sobre todo la prensa de amplio tiraje o la radio como promotores precisamente de estas posturas, ver si en primer lugar tuvieron los espacios necesarios y en segundo lugar bajo qué lógica se manejaron. Y sobre todo también tratar de articular cómo la compaginación de la circulación de actores y de producciones se dio de la misma lógica, ¿no? Cómo precisamente a partir de los exilios o de viajeros que venían a los países de la región, circularon diversas producciones, ya sea revistas, ya sea eh, muchas de las cosas que acabo de señalar, porque realmente no se ha dado al menos una profundización en estas lógicas, ¿no? Se ha hablado, digamos, de la circulación en abstracto, pero no se ha puesto de forma más tangente cómo circularon físicamente ejemplares o estas producciones a lo largo de los países, ¿no? Y por último, y que tal vez también es otro de los aspectos que ha cobrado mayor relevancia en los últimos años, es precisamente la presencia del internacionalismo o de las lógicas internacionalistas en los países de la región, sobre todo porque ha habido un dominio historiográfico para comprender el papel de la Tercera Internacional o de la Comintern en los países de América Latina, sobre todo a partir de la vinculación con los partidos comunistas de cada uno de estos países, pero se han dejado de lado otras organizaciones como la Internacional Socialista y Obrera, la Cuarta Internacional, la Federación Sindical Internacional, la Confederación Sindical Latinoamericana, entre otras más, precisamente en pro de realzar el papel de la Tercera Internacional, ¿no? En este sentido, si bien fue la que tuvo un papel prioritario o primordial, sobre todo con el impulso del modelo de los frentes populares, historiográficamente ha absorbido totalmente la atención y no se ha como puesto en conciliación o en interrelación con otras de estos organismos, tal vez un poco más con la Cuarta Internacional, sobre todo por la posición que existió por parte del comunismo en contra del trotskismo. Y pues tratar de complejizar un poco más el mapa, ¿no? En este sentido, si es posible rescatar que autores como Adriana Petra, el mismo Ricardo Pasolini otra vez, Jimena Urbia Ordekerken o Daniel Spencer han hecho esfuerzos por tratar de situar a la dimensión internacionalista en los contextos receptores y tratar de ver en ellos precisamente un conflicto entre los intereses macro y los intereses micro, ¿no? Como la determinada o la llamada imposición desde Moscú a los partidos comunistas de cada país, realmente no fue como tal un hecho para todos los casos, que existió una posibilidad de negociación y de ruptura por parte de los partidos comunistas latinoamericanos frente a los intereses soviéticos y que en realidad fue una relación bastante tensa con objetivos y propósitos propios que llevó a plantear en ocasiones incluso rupturas, ¿no? Pero como señalaba, pues
es necesario profundizar en otras manifestaciones del internacionalismo, a pesar de la dificultad que en ocasiones pueda significar por la carencia de fuentes, pero que valdría la pena rescatar también cómo otros actores y otros promotores internacionalistas pusieron en tensión a estos organismos, ¿no? Y pues bueno, a manera de conclusión, se podría señalar que dentro de los trabajos históricos sobre el antifascismo en América Latina se ha brindado mucha atención a las conexiones entre espacios, a la transferencia de experiencias, así como a la versatilidad que tuvo la militancia y la solidaridad antifascistas desarrolladas en la región, y que estas experiencias latinoamericanas fueron el resultado de la convergencia de distintos elementos que la historiografía ha resaltado, ¿no? Tales como los exilios, los actores políticos de cada contexto, la circulación de personas, ideas y producciones, de organismos internacionalistas, de redes sociales, transnacionales, entre otros más, cuya interacción trajo consigo la adopción y resignificación de distintos ideales y perspectivas provenientes de otros contextos, para situar los intereses y situaciones concretas, ¿no? Pero también es notable gran variedad de perspectivas historiográficas que han permitido comprender cómo un fenómeno de aparente raíz europea tuvo una gran acogida y repercusión dentro de la vida política y social de América Latina, no solamente durante la época entre guerras o la Segunda Guerra Mundial, sino que también es posible ver que se prolonga a lo largo del siglo XX e inicios del siglo XXI, ¿no? Entonces, dentro de esta cuestión es necesario señalar que resta mucho por hacer para comprender el fenómeno desde varias de sus aristas, sobre todo en aspectos como el arraigo popular que tuvo el antifascismo en la región, el papel que tuvieron en la difusión y adaptación del antifascismo los medios de comunicación masiva, así como las implicaciones emocionales que tuvo la concepción del fascismo como amenaza a la construcción de distintas experiencias antifascistas en la región. Y pues bueno, sería todo por hoy. Gracias. Muy bien, Joel, muchísimas gracias por tu presentación. Abrimos este espacio para recibir sus comentarios, dudas, sugerencias respecto a la conferencia de nuestro querido compañero Joel. Les doy paso a Santiago, él se encargará de recopilar todas sus dudas y se las va a transmitir a nuestro conferencista. Muchísimas gracias, Joel. Joel, bueno, muchísimas gracias. También me sumo ahí al agradecimiento de Lilia por el espacio. Inicialmente tenemos unas preguntas que podemos ir haciendo, creo que como para profundizar en algunos temas que fueron saliendo. Yo creo que está bien, entonces, si voy haciendo y vas preguntando. Yo la primera eh, que nos llega en el chat es, señalaste la recepción la recepción primera, perdón, de la producción historiográfica antifascista europea. No llegué a comprender en general aquella producción cómo fue recepcionada en la historiografía americana, críticamente de absorción pensando en qué en qué América había ocurrido otros fenómenos o de plena adopción. Poco para profundizar lo que estabas comentando al inicio de la presentación. Bueno, precisamente como señalé, digamos que la etapa historiográfica europea que surgió o que estaba en auge durante los años en los cuales surgió el interés en América Latina sobre el fenómeno era precisamente la etapa revisionista, ¿no? Con esta, digamos, historiografía no hay tanta comunicación, al menos dentro de los debates sobre el antifascismo durante estos años, sobre todo porque se centraban en los exilios como tema preponderante, ¿no? Hay una comunicación bastante fuerte, sobre todo en los estudios sobre el comunismo, hay un cuestionamiento bastante profundo de la figura de François Furet o de Ernst Nolte dentro de trabajos de la región, sobre todo los trabajos de Daniel Spencer son un buen ejemplo como para ver esos canales de comunicación, pero sería ya hasta la tercera etapa historiográfica europea, por así decirlo, cuando ya hay una plena comunicación y un pleno diálogo entre ambas historiografías, ¿no? Se ha rescatado mucho las propuestas de Bruno Groppo, de Enzo Traverso, de Hugo García, de Isabel Rochet, sobre todo desde la perspectiva de género, dentro de la historiografía latinoamericana, y se ha puesto precisamente en relevancia muchos de los canales de comunicación
que se construyeron entre las experiencias europeas y las experiencias latinoamericanas, ¿no? Tal vez alguna de los autores que han trabajado de mejor forma, digamos, estos diálogos, sobre todo a partir de las propuestas de Traverso y de Grupo, han sido Ricardo Pasolini y Andrea Eichle-Creasy, y que precisamente han permitido no solamente concebir América Latina como un sector receptor pasivo, por así señalarlo, sino que también existió digamos, un proceso de comunicación y de aportación por parte de las manifestaciones antifascistas en América Latina hacia el contexto europeo y estadounidense, ¿no? Por poner nada más como un ejemplo. La segunda pregunta en ese sentido también pues permite ampliar un aspecto, pero está centrada en otra parte de la presentación. Entonces, teniendo en cuenta las divergencias para categorizar el fascismo en América Latina, según la revisión que hiciste, se identifica más claramente lo que podría agrupar a los movimientos antifascistas en la región y en consecuencia se facilita o se dificulta su estudio. ¿Me la podrías repetir? Es que se cortó un poco el internet, entonces. Teni- ya, teniendo en cuenta las divergencias para categorizar el fascismo en América Latina, según la revisión que hiciste, se identifica más claramente lo que podría agrupar a los movimientos antifascistas de la región y como consecuencia su estudio. Bueno, digamos que la construcción sobre lo que era el fascismo dentro de estos movimientos fue bastante plural porque, pues bueno, incluso grupos dentro del antifascismo, sobre todo socialistas por parte de los comunistas, eran concebidas como fascistas, ¿no? Entonces, bajo ese panorama un tanto más complejo, creo que sí es posible agrupar de una forma más fácil o una forma más congruente qué es lo que unía al menos las expresiones antifascistas dentro del contexto latinoamericano, sobre todo a partir de tres elementos que se podrían tomar como de bastante peso o al menos relevantes a la hora de comprender estas conexiones, ¿no? La primera sería las interconexiones sociales que existieron entre los distintos movimientos, ¿no? Cómo se construyeron redes comunes, sobre todo a partir de actores clave, por así decirlo, y que esto permita comprender que más allá de la articulación comunicativa, también existió la facilidad de tomar posturas comunes o acciones comunes bajo estos canales de conexión, ¿no? Un segundo elemento sería precisamente el de los organismos internacionalistas, al menos para el espacio comunista, que sí se ha vuelto como uno de los centros interpretativos o uno de los centros con mayor atención historiográfica y que pues en todos los países existió un partido comunista, ¿no? Haya tenido gran fuerza política, como en el caso de Brasil o Argentina, o una fuerza un tanto más reducida como otras naciones, pero que permite precisamente conectar estas experiencias, aún así con intereses y posturas diversas, pero que caen dentro de una lógica de militancia común y que incluso construye símbolos de forma interconectada, ¿no? Ahí la figura de Aníbal Ponce, por ejemplo, se vuelve un elemento fundamental para comprender la militancia eh, antifascista, no solamente en Argentina, sino en otros países de la región, en México, en Chile, entre otros más. Entonces también se vuelve fundamental, ¿no? Y un tercer aspecto que tal vez no se ha puesto como tanta centralidad en los debates sería precisamente la posición frente a Estados Unidos o la concepción de Estados Unidos como un actor dentro de la Segunda Guerra Mundial y dentro del contexto latinoamericano, ¿no? Hay ciertas experiencias antifascistas que se articulan precisamente a partir de movimientos antiimperialistas, eh, sobre todo la Liga del Caribe, y que dan un- que permiten precisamente entrar bajo la retórica de oposición a Estados Unidos como actor preponderante en el continente, a encontrar canales de diálogo y de construcción de posturas comunes
dentro del antifascismo, ¿no? Si bien sí se ha revalorado esta cuestión dentro de algunos trabajos, creo que todavía no ha cobrado como el interés o no se ha puesto como la centralidad que se podría poner y que tal vez sí valdría la pena un poco revisitar. Esta producción historiográfica, como para también teniendo en cuenta que es de ese mismo ejercicio que pueden emerger eh, em, digamos, estas nuevas líneas o esto poco estudiado, pero si puedes profundizar un poco también en ese proceso, ¿cómo fue la categorización de la producción historiográfica a la que te enfrentaste, pues teniendo en cuenta la cantidad de información que hay? Eh, bueno, en ese sentido traté de priorizar como tres dimensiones principales. La primera, precisamente, creo que fue la que quedó más clara dentro de la exposición, que sería la cronológica, tratando de ver cómo precisamente a partir de diversas fases o diversos lapsos, existió cierta preponderancia de algún enfoque o alguna perspectiva en común, ¿no? En el caso europeo creo que es mucho más fácil hacer ese abordaje porque ya han existido trabajos que ordenan precisamente, digamos, estas etapas historiográficas, entonces es un poco más accesible la cuestión. Pero para el caso latinoamericano, pues preponderé principalmente el orden cronológico, también un poco o un mucho, dependiendo de la época, el número de trabajos que existieron acerca del antifascismo en un determinado periodo de años. Y un tercer aspecto que tal vez no mencioné en la exposición, pero sí está presente al menos dentro del artículo, es que yo me centro sobre todo en la producción historiográfica con un enfoque de historia intelectual. No abordo en demasiado profundidad, por ejemplo, tal vez la historiografía desde la historia del sindicalismo o desde la historia de no necesariamente el comunismo, que conozco un poco más, pero por ejemplo de los sectores liberales que sí han surgido trabajos en los últimos 10 años que han abordado precisamente las posturas antifascistas de estos grupos, pero entonces sí doy una priorización del espectro intelectual dentro de este ordenamiento historiográfico que realizo. Hay otra pregunta que nos llega que pues también permite ampliar, de hecho todas están un poco conectadas y es una manera de entender el antifascismo en América Latina con la legitimación de los partidos de izquierda latinoamericanas, y también como ellos, los mismos partidos, como una forma de responder ante la ideología fascista difundida dice, entre guerras que libraba el imperialismo en diferentes países europeos. Y entonces la pregunta es si esta bibliografía, si esta revisión que haces nos ayudaría a entender también los fascismos en Latinoamérica. Eh, Creo que ahí tal vez se desfasa un poco el esfuerzo porque realmente sí hay una producción bastante amplia sobre los sectores fascistas o filofascistas que existieron en los países latinoamericanos durante estos años y que se han venido estudiando desde hace alrededor también de 3 décadas. En el caso mexicano, por ejemplo, Acción Revolucionaria o los llamados Camisas Doradas, han sido tema de diversos artículos y libros en los últimos años. También cómo las comunidades italianas en Brasil o en Argentina, fueron depositarias también de manifestaciones fascistas, y que incluso existió cierto respaldo diplomático por parte del régimen de Mussolini para apoyar precisamente estas comunidades, o la acción de las embajadas alemanas como promotoras y propagandistas de la Alemania nazi. Sí existe una historiografía bastante nutrida que tal vez por el propósito del artículo se desfasa, pero que tal vez, por ejemplo, en la figura de México, Octavio Espíndola Lasago, o en el caso de la misma Argentina y Brasil, el mismo yo, Fabio Bertoña, han venido trabajando, nada más por poner un ejemplo,
en los últimos años, ¿no? Pero sí es una historiografía bastante amplia y que, bueno, creo que se me desfasa un poco, al menos para este caso. Bien. Y la última pregunta está más relacionada también como a tu perspectiva sobre el presente y es, en medio de crecientes discursos de derecha en Latinoamérica que han vuelto a poner el fascismo como una categoría sobre la mesa, digamos como una forma también o como una propuesta para entenderlos, ¿qué características crees que debería tener un estudio del fascismo y como consecuencia del antifascismo en la actualidad? Híjole, esa es una pregunta bastante buena. Pues bueno, creo que en este sentido la categoría o la concepción del antifascismo se pluralizó bastante a lo largo del siglo XX, para reposicionarlo dentro del contexto latinoamericano y no irme a otras geografías. Por ejemplo, los exiliados chilenos, después del golpe del 73, concebían al régimen de Pinochet como una manifestación fascista, ¿no? Y por ejemplo, hay una amplia producción, eh, intelectual sobre la concepción del antifascismo chileno durante estos años, de los 70. Entonces, en la actualidad, creo que para comprender el fenómeno del fascismo y del antifascismo, al menos como movimientos sociales o movimientos políticos, creo que valdría la pena revisitar un poco lo que ya ha señalado Federico Filchenstein en varios de sus libros más recientes sobre cómo comprender precisamente esta evolución y cómo se ha asociado con otras ideologías como el populismo o con las vinculaciones, digamos, dictatoriales latinoamericanas, que creo resulta una propuesta bastante interesante de Federico Filchestein, por una parte, y por otro lado también ver que el sentido de antifascismo digamos, se rompió bajo este molde tradicionalmente aceptado de ver a la Italia fascista o la Alemania nazi como manifestaciones exclusivamente fascistas, ¿no? Sino que también la concepción de fascismo se ha pluralizado en los últimos años. Creo que, por ejemplo, lo que dice Humberto Eco respecto a qué es lo que define o se concibe como fascismo puede resultar como un ejemplo precisamente de cómo cierta construcción categorial o conceptual de lo que es el fascismo dentro de la teoría política o dentro de los modelos sociológicos han llevado precisamente a que se pluralicen los sentidos por lo que se comprende como fascismo y que eso precisamente ha no pulverizado, pero sí ha complejizado y, digamos, dinamizado también mucho el campo de lucha antifascista en la actualidad, ¿no? Muy bien, Joel, muchísimas gracias por tu presentación. A los participantes y las participantes, muchísimas gracias por estar aquí. Recuerden que en nuestras redes sociales vamos a estar actualizando cada una de nuestras actividades. Voy a pasar a proyectarles una información muy importante. Estuvimos con Joel Guzmán, su conferencia se tituló La historiografía del antifascismo en América Latina, una revisión de su abordaje como fenómeno internacional. Recuerden que Macrohistoria también es una revista y nuestro conferencista hoy estuvo gracias a que nos envió y publicamos uno de sus trabajos. Si se animan, también podrían estar presentes en nuestro espacio, tanto editorial como en nuestros ciclos de conferencias para hacerle divulgación y así hacer posible que eso que escribimos desde nuestras trincheras llegue a cada vez más espacios y cada vez más personas sean leído y sea conocido. En nuestras redes sociales, aquí están debajito, Facebook, Twitter, Instagram, nuestro correo electrónico y recuerden también que cada cierto tiempo vamos a estar colgando nuestras conferencias en YouTube para que estén pendientes allí. Nuestro canal de YouTube vamos a estar publicando cada una de nuestras conferencias. Y nada, muchísimas gracias por estar acompañándonos el día de hoy. Estamos aquí para ayudar a divulgar un poquito nuestro trabajo y que llegue a cada vez más espacios. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación, por el evento. Estuvo, como siempre, fenomenal. Muy amable. Gracias. Muchas gracias, Ciro. Pues Estuvo muy bien. Lilia, sigues grabando, sigues grabando.